¿Yo? Como para generar un quiz sorpresa. Hagan este ejercicio. ¿Cierto que sí? Coseno. Sigan sin copiar nada. Coseno a la 3 de alfa. Luego me dicen, profesor, yo no lo entendí. Más coseno al cuadrado de alfa. ¿Cierto? Por seno de alfa. Por seno de alfa. Más coseno de alfa por seno a la 2 de alfa por seno a la 2 de alfa más seno al cubo de alfa. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, por qué no puedo hacer factor común, si son tan amables? Porque no se repite ninguno de los tres casos. ¿No se repite qué? Ninguno de los tres Ninguno casos. de los tres casos. Ninguno de los tres casos. ¿Qué significa eso? Que no es factor común, ¿no? No, esa no es la respuesta. Me gusta Porque al hacer... principio tiene seno y al final no tiene coseno. No, esa no sería la respuesta. ¿Por qué no se puede hacer factor común? Porque no hay un término que se repita en todos los... Yo dije, No, usted dijo, porque no tiene los tres casos. Y la señorita Natalia iba por buen camino, pero le faltó el concepto. El concepto es que no hay una variable que se repita, no hay un común que se repita en todos los términos. Es por eso es que no se puede hacer factor común. Porque sí se puede hacer factor común por agrupación. ¿Quién me dice? Porque hay dos términos diferentes. Ah, esa no es la respuesta. Ay, ¿cómo me va a entender? Porque hay 5 términos, no un número No. par. No. Ah, no, sí hay 4. ¿Y cuál es la principal condición, Juan Esteban? Y como para hacer un quiz sorpresa, eso ya me está motivando ustedes, me están motivando. Porque están elevados, dos términos están elevados a la 2. No. Principal condición. Voy a traer un chino de octavo y de noveno para que les enseñe. Porque la cantidad de términos que hay es par mayores a 4. Par mayores a 4. 4, 6, 8 o 10. Se puede hacer factor común por agrupación. Voy a invitar a un chino de octavo, un chino de 14 años, que les enseñe a hacer eso. Par mayores a 4. Desde 4 para arriba. 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la segunda condición? Por favor, ¿me la dicen? ¿Cuál es la segunda condición? Y se están ganando un quiz ustedes, Ala. Las parejas o tríos. Las parejas iguales. Pues Dios, sí. Pueden Parejas hacer- iguales, ¿ese es el concepto? ¿Parejas iguales? Pues las parejas o tríadas se deben seleccionar del mismo término. para hacer un factor común. Exactamente, muy bien, Camila. Que las parejas que se seleccionen se les pueda realizar factor común. Por ejemplo, 1 y 2. ¿Quién me dice por qué 1 y 2 puedo hacer factor común? Si son tan amables. Por el término de coseno. Las dos de coseno. ¿Cuál sería el factor común ahí? Coseno a la... Coseno. No, coseno no. Coseno no. Ah, no. Se me olvidó alfa. No. No. ¿Coseno qué? Ese no es el factor común. Coseno no es el factor común. ¿Cuál sería el factor común? La 2. Gracias, Gualteros. Coseno a la 2. Coseno a la 2 es el factor A común. la 2, ¿no?
Coseno a la 2 es el factor común. ¿Por qué puedo A la escoger 3 y 2. 4? Sí, por eso. Tú lo dijiste bien, Walteros. ¿Por qué puedo escoger 3 y 4? ¿Cuál es el factor Porque común? tienen el seno. Porque tienen el seno, no. ¿Cuál es el factor común? Seno a la 2. Gracias, Julián. Seno a la 2, excelente. Gracias. Seno a la 2. Sigan sin ver los videos. Sigan sin ver los videos, que yo me divierto en los quizzes de esto, porque 1000 opciones para hacer un ejercicio yo tengo acá. Si ustedes no cogen ni siquiera los 2 primeros casos de factorización, ya los mordió la vaca, porque eso es lo fácil. ¿Me pueden decir otra vez cuál es el factor común de la 1 y la 2? Coseno a la 2. Gracias. Coseno a la 2, muchas gracias. Coseno a la 2 de Coseno a la alfa. 2. ¿Qué le falta a coseno a la 2 multiplicado para hacer coseno a la 3? Coseno. Coseno. Coseno de alfa. Muy bien. Ay, Más acá. seno de alfa. Más Espera, seno de alfa. espera. Más Más, seno de ¿qué le alfa. falta? Seno de alfa, gracias. Seno de alfa. ¿Cuál es el factor común de la 3 y la 4? ¿Me la regala, por favor? Seno a la 2. Seno a la Seno a 2, la 2. gracias. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué le falta a seno a la 2 de alfa para hacer coseno, seno a la 2 de alfa? Coseno de alfa. Coseno a la 2. Coseno de alfa, muy bien. Coseno de alfa. Más, ¿qué le falta a seno al cuadrado para hacer seno al cuadrado? Creo que yo lo copié bien. No, está mal copiado. Es Está mal seno copiado. al cubo de alfa. Aquí, sí, muy bien, perdón. ¿Qué le falta a seno al cubo, al seno al cuadrado de alfa? Seno de alfa. Seno de alfa. Si no lo hubiera dado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido seno al cuadrado? No se hubiera podido hacer tampoco. hubiera ¿Por qué podido hacer. razón? Porque la condición es que estos dos paréntesis queden igual para generar el producto de la respuesta. Si este paréntesis que está acá no es igual a este que está acá, no se puede realizar factor común por agrupación. ¿Qué quiere decir? Que por ese caso tampoco se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque siempre tienen que quedar los paréntesis iguales. Siempre, después de que usted haga el factor común de las parejas, usted tiene que darle un paréntesis, 2 paréntesis totalmente iguales. Iguales. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si estos dos hubieran sido negativos? Por ejemplo, así. ¿Qué hubiera pasado si esos dos hubieran sido negativos? Usted tendría que haber sacado un menos acá y hacer un cambio de signos. Lo que está negativo pasa a ser positivo y lo que está positivo pasa a ser negativo. ¿Entendido? Repito, ¿qué hubiera pasado si estos dos últimos hubieran estado negativos los dos? Usted tendría que sacar el menos y al sacar un menos hace cambio de signos de lo que está dentro del paréntesis y lo que está negativo pasa a ser positivo y lo que está positivo pasa a ser negativo. ¿Entendido? Pero no es el caso. Los dos son positivos. ¿Listo? Los dos son positivos, entonces aquí es positivo. Listo. ¿Me pueden decir cuál es la respuesta? ¿Cuál es el paréntesis que se repite, por favor? Coseno de alfa más seno de alfa. Muy bien, gracias. Coseno de alfa más seno de alfa. Excelente. Y en la otra, en el otro paréntesis Coseno a la colocan de alfa. las, exactamente, el factor común, los dos factores comunes que sería coseno al cuadrado de alfa Más seno al cuadrado de alfa. más seno al cuadrado de alfa. ¿Puedo utilizar algún tipo de identidad? ¿Sí o no? Sí, espere. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Cuál? La pitagórica. ¿Cuál te dice? ¿Me la regalas, por favor? La de coseno a la 2 de alfa más seno a la 2 de alfa. es igual Exactamente. a 1. ¿Por qué la puedes utilizar, Julián, si primero está coseno? Explícame, Porque por se favor. hace, ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Es que a los dos son positivos, al cambiarlos da El positivo. orden de también. los humanos no altera Eso. el resultado. Altera el- Como los dos son positivos, no cambia si primero está coseno o primero está seno. Entonces se multiplica coseno de alfa más seno de alfa por 1 y me da coseno de alfa Más seno de alfa. más seno de alfa. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. Así se utiliza factor común por agrupación en esto. Utilicemos otro caso. Otro bello caso que se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ejemplo número 3. Ustedes tienen tangente de x menos cotangente de x. Este ejercicio lo voy a hacer de dos maneras, porque ustedes siempre se van con senos y cosenos, lo voy a hacer así,
pero también lo voy a hacer con diferencia de cuadrados para que se den cuenta que hay ejercicios que usted, si aplica el caso correcto de factorización, le queda más sencillo que aplicarlo en senos y cosenos. ¿Listo? Porque es lo que normalmente pasa, que ustedes se van a senos y cosenos de una vez y les queda mucho más largo. Lo primero que yo lo voy a hacer es explicarlo con factorización. En este caso, abajo en el denominador, si ustedes ven, están al cuadrado y hay una resta, ¿cierto? Eso se llama diferencia de cuadrados. Ese sería el caso número 5, si no estoy mal, pero para mí es el caso número 4, porque así yo los enseño. O sea, está diferente el orden al del álgebra. Yo siempre soy toda rebelde, y ese no es, como tal en el álgebra no es caso número 3. Creo que es caso número 5 o 6. La verdad ni me acuerdo. Diferencia de cuadrados. Pero para mí es el caso número 3. Diferencia de cuadrados. Igual eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es la principal condición de una diferencia de cuadrados? La principal condición de una diferencia de cuadrados es que debe estar, lógicamente, en este caso, primero que todo debe ser un binomio. ¿Qué significa en álgebra? ¿Cuántos términos debe tener? 2. 2 términos, gracias. Bi significa 2. 2 términos. Excelente. La segunda condición es que debe tener un menos en la mitad. O si no, no se puede. Menos en la mitad. Y la última condición es que deben tener raíces cuadradas exactas. Raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, hagámoslo como lo explicábamos en álgebra. Normalito. X a la 4 menos 49. Me dicen, por favor, si hay 2 términos, si son tan amables en este ejemplo. Sí, señora. Gracias. Me dicen, por favor, si hay un menos en la mitad. Sí, Sí, señora. señora. Listo. Tiene raíz cuadrada. Cuando yo hablo, pilas con esto, cuando yo hablo raíz cuadrada de letras, de parte literal, es que se divida ese 4 entre 2, ese exponente entre 2. Cuando hablamos de raíz cuadrada de coeficiente de números, significa que vamos a buscar un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé ese número que está ahí. En este caso, la raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la ¿qué? El exponente la 2. a la 2. Y la raíz cuadrada de 49, ¿cuál sería? 7. 7. Muy bien. Y la respuesta de una diferencia de cuadrados es súper sencilla. Son 2 paréntesis, uno con más y el otro con menos. Siempre son 2 paréntesis, uno con más, entonces sería x más 7, es el producto de de las raíces cuadradas, uno con más y el otro con menos. Y ya. ¿Y el cuadrado de la X no se le pone? Ay, sí, me lo comí, perdón. Ah. Tienes toda la razón. Aquí sería x al cuadrado. Vamos con otro ejemplo a ver si me lo entendieron. Listo. ¿2 términos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señora. ¿Menos en la mitad? ¿Sí o Sí, no? señora. Sí, señora. Raíz cuadrada del primer término, ¿cuál sería? Y es X a la 8. X a la 8, gracias. Y a la a que- la 10. Muy bien, aprendieron a factorizar, ¿por qué no lo hacían en octavo? No había buen profesor. ¿Listo? Raíz cuadrada de 144, 12. 12. Raíz cuadrada de m a la 10, M a la 5. m a la 5. 2 paréntesis, uno con más, el otro con menos, siempre es así. Raíz cuadrada del primero, 10x a la 8, 8Y y a la 10. Raíz cuadrada del segundo, 12m a la 5. El otro paréntesis es con menos, lo mismo, pero con menos, 10x a la 8, y a la 10. Menos 12M a la 5. Menos 12m a la 5. Una pregunta, si acá hubiera un 15, ¿ustedes creen que se podría hacer? No. No, exactamente, no. ¿Por qué razón? Porque la última condición es que tenga raíz cuadrada exacta. Si un exponente no es divisible entre 2 o un coeficiente no se le puede sacar raíz cuadrada exacta, no se puede hacer. Por ese caso, ¿no? Por ese caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hubiera un 15 o básicamente un exponente impar, no se podría hacer. ¿Listo? ¿Entendido el concepto del caso de diferencia de cuadrados? Sí, profe. Señora. Listo, gracias. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería, en este caso lo vamos a hacer por aparte acá, cuál sería? Lo voy a hacer por aparte. Lógicamente es en el denominador, ¿no? Porque arriba no hay nada, solamente hay tangente
menos cotangente. ¿Me podían decir, por favor, si este término de tangente al cuadrado menos cotangente al cuadrado aplica para una diferencia de cuadrados, sí o no? Sí, señora. Pues vamos a revisar. ¿Dos términos? Efectivamente, hay dos términos. Es lo que ustedes siempre se tienen que preguntar. ¿Por qué yo les pongo las condiciones? Porque nadie les va a decir si aplica o no aplica el caso. Ustedes son los con las condiciones, son los que tienen que determinar eso. Ustedes van a decir, ¿hay dos términos? Muy bien. ¿Puedo sacar, hay un menos de la mitad? Muy bien. ¿Puedo sacar raíz cuadrada de tangente al cuadrado? Sí, es tangente, ¿cierto? De X. ¿Puedo sacar raíz cuadrada de cotangente al cuadrado? Sí, es cotangente de X. Señora. Hago dos paréntesis, uno con más, otro con menos de qué? De tangente de X más cotangente de X. Y el otro con menos sería tangente de X menos cotangente de X. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ay, ¿qué dice? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Silencio. No, señora. Listo, No, señora. gracias. Muy amable. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice ahí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de colocar tangente al cuadrado de X menos cotangente al cuadrado de X, lo voy a colocar, borré eso. Voy a colocar la factorización. ¿Listo? Que es tangente más cotangente por tangente menos cotangente. Acá. ¿Me puede decir, por favor, qué puedo realizar ahí? Factor común, ¿se puede? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Se puede factor común? Ah, mira, está. Después de que ustedes hagan una diferencia de cuadrados, ya no pueden hacer factor común. Pilas con eso. El caso 1 y 2, después de que ustedes hagan del caso 3 para abajo, ya no pueden hacer el 1 y el 2. Tienen que primero mirar si es factor común o factor común por agrupación, y si no es, ya no se pueden devolver. ¿Me pueden decir, por favor? Hay que quitar los 50 años paréntesis. después, 50 años después. 200 años después. ¿Qué puedo hacer? ¿Me pueden decir, por Tienen favor? que quitar los paréntesis, ¿no? ¿Cuáles paréntesis? ¿De qué hablas tú? Oiga, está fácil. ¿Qué puedo hacer? Este es lo que tú dices que se quitaba todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me dice? ¿Y es eso que su merced dijo la clase pasada que se quitaba todo? O sea, no hay que cancelar tangente con tangente y cotangente con cotangente, sino que No. se quitaba todo. Pero entonces, ¿para ti qué sería todo, Walteros? ¿Tienen la idea? ¿Tienen la idea? ¿Para ti qué sería todo? Pues se quita el tangente y el cotangente y pues abajo también el tangente y el cotangente. ¿Pero cuál? Pero Pues, sí. Dígamelo abajo- completo. Quita ¿Cómo el sería? tangente de X menos Tangente cotangente de X con el Exactamente, tangente de muy X bien. No le menos robe la idea a cotangente. Julián porque ya prácticamente la dijo Walteros. En este caso se quita tangente menos cotangente de manera completa. Y aquí sería tangente menos cotangente de manera completa. O sea que, ¿qué me queda? ¿Me dicen, por favor? Tangente Uno más sobre X tangente. más- No, más arriba, ¿qué me queda? 1 sobre Uno. tangente de X Más más cotangente. cotangente. 1 sobre tangente de X más cotangente de X. más cotangente de X. Y si yo quiero expresar esto en términos de senos y cosenos, ¿qué hago? O sea, no me lo piden, pero si yo lo quiero expresar así en términos de senos y cosenos. Se reemplaza, entonces quedaría 1 sobre seno Seno sobre Uno, sobre coseno. coseno ¿sobre Seno sobre Seno de coseno X sobre sobre coseno de X. más coseno de X Coseno sobre de seno de X X. sobre seno de X. ¿Qué hice? Más. Esto fue lo que yo evalué, ¿no? Coseno de X, Sobre seno de X. seno de X. ¿Qué hago ahí? ¿Quién me dice, por favor? Una suma heterogénea. ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Seno qué? Queda seno a la 2 de X más coseno a la 2 de X sobre coseno. Muy bien, Seno de Julián. X. Cálmese. Tampoco se sulfure. Muy bien. Seno por seno daría seno al cuadrado más coseno por coseno daría coseno al cuadrado sobre Sobre coseno seno de de X. X por Coseno de- coseno de, coseno de X por seno de X. Coseno de X sobre seno de X. ¿no? Y listo. ¿Qué hago? Ahora la oreja. ¿Cómo me Orejita. quedaría? Sí, de la Quedaría abajo quedaría uno. coseno Seno de X, seno de X. X. Acordémonos sobre- dónde ponemos el 1 imaginario, ¿no? Acá abajo, ¿no? Ajá. ¿Qué haría?
Coseno de Seno X. de X. Seno de X sobre Coseno seno a la de 2 de X. Espera. Coseno de X por seno de X sobre coseno al cuadrado de X Más coseno a la 2 de X. más coseno al cuadrado de X. ¿Listo? Aquí hice. Más coseno al cuadrado de X. Ay. ¿Por qué no me baja? Ahora sí. Espérense que hizo, lo borré entero. No sé. Ayuda. Dele atrás. No le puedo dar atrás. En la flechita acá, ¿no? Pero le voy a actualizar. A ver qué pasa. No, si lo actualiza ya no lo puede devolver después, Sí, Le hubiera dado control Z. ¿cierto? Sí. Mira, ahora le toca Ah, buscar. ¿esto qué hizo? No sé dónde está ahora. Le dijimos, no lo actualizó. Ay, sí, eso debe estar por acá. Espere. Sí, porque mire, aquí yo busqué esto, casa. Pero lo encuentro. Ya casi llegamos. ¿Dónde está eso? Acá. ¿No es eso? No, eso es lo de No, octavo. no. Ay, profesor, sí. Ni idea. ¿Qué se hizo? ¡Ja! Dele. No, ya que ya no le puedo. Menos zoom. Para que ¿Menos qué? qué? Zoom. El zoom. No se puede quitar más son. Ahí está el ¿No? mínimo. Uf, El mínimo es 16. 13, qué ahí pena. dice 13. Voy para allá estoy. Ya la verdad no me acuerdo qué se hizo esa cosa. A ver. Creo que es por acá, ¿no? Sí, creo que es hacia atrás. Creo que es ahí abajo, ¿no? No. No. Es que tengo que borrar todo eso ahora. Nunca borro nada. Por acá es. Pero verá que por acá es. Sí, por acá es. Abajito. ¿Sí es esto? Así, ¿no? Sí. No. Sí, es eso. Sí, sino que faltó la mitad. Ah, ¿Sí ya. ven que sí lo puedo encontrar? Eso quedaría... Ah, bueno. Se me borró la mitad, pero bueno, por lo menos no se borró todo. Algo es algo, peor es nada. Aquí quedaría coseno de X por seno de X, ¿no? Vamos ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría la oreja? ¿Me dicen, por favor? Coseno de X. Coseno de X por seno de X sobre qué. Sobre seno a la 2 de X más coseno a la 2 de X. Y eso sería igual a qué. ¿Me dicen, por favor? Coseno de X, seno de X. Seno de X, coseno de X. O sea, porque abajo es igual a qué. ¿Me dicen, por favor? Es igual a 1. Muy bien. Abajo es igual a 1. Entonces aquí sería coseno de X por seno de X sobre 1. Y como ustedes lo dijeron, quedaría seno de X por coseno de X. Nada más. Si me lo hubieran pedido en términos de senos y cosenos. Pero, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran ido no por diferencia de cuadrados, que es más sencillo, como ustedes los pueden ver, sino por todo de una vez por senos y cosenos? ¿Cómo nos hubiera quedado? Mucho más largo, ¿no? Vamos a revisar. O sea, ustedes son los que eligen si se complican o no se complican la existencia. O sea, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en términos de senos y cosenos solamente, de una, que es lo que normalmente ustedes siempre hacen. ¿Cómo es tangente? ¿Me dicen, por favor? Seno de X sobre coseno de X. Seno de X sobre coseno de X, gracias. ¿Cómo es cotangente? Coseno de X sobre seno de X. Sobre seno de X, excelente. ¿Cómo es tangente al cuadrado? Seno a la 2 de X sobre Seno a la coseno 2 de X, pilas con eso, ¿no? ¿Cuál es la sobre diferencia coseno entre a la 2 de tangente X. de X a tangente al cuadrado de X? ¿Listo? Y aquí sería menos Coseno al Coseno a cuadrado la de 2 de X Coseno al y cuadrado seno de a la 2 de X. coseno al cuadrado de X sobre seno a la 2 de X. sobre seno a la 2 de X. ¿Listo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Que ustedes, fijo, si hubieran ido por senos y cosenos. Después de hacer eso, ¿qué hacen? Pues la resta, ¿no? La resta, muy bien. Vamos a ver. Entonces quedaría seno a la 2 de X menos coseno al cuadrado de X, ¿no? Sí.
Sobre señora. coseno de X, seno de X. Coseno al cuadrado de X sobre Sobre coseno de X, seno de X. seno de X, coseno de X. Muy bien. Vamos a revisar cómo nos queda. Por seno de X. ¿Y abajo cómo quedaría? ¿Me dicen, por favor? Seno a la 4 de X Muy bien, menos seno a la coseno a la 4 4 de de X X menos coseno a la 4 de X. sobre coseno a la 2 de X seno a la 2 de Coseno al X. cuadrado de X por seno al cuadrado de X. Ahí me faltó la X. ¿Listo? ¿Qué hacen ustedes después de hacer eso? La oreja. La oreja y con paréntesis, ¿no? Pilas con eso. Entonces sería producto de extremos sobre medios. Entonces aquí sería coseno al cuadrado de X por seno al cuadrado de X. Y aquí quedaría seno al cuadrado de X, ¿cierto? Menos coseno al cuadrado de X. Abajo, ¿qué me quedaría? Coseno de X. Seno de X por de seno seno de de X. O, Y aquí bueno, quedaría entre paréntesis, seno seno a la de- 4 de X. seno a la menos 4 de coseno. X menos coseno a la 4 de X. Y eso es todo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Se puede eliminar el coseno de X con el seno de X con el de arriba y se Pero deja entonces quedaría solamente 1 una arriba, parte. ¿no? Quedaría Ujú. coseno de X por seno de X, ¿cierto, Julián? Aquí seno Sí, señora. al cuadrado de X menos coseno al cuadrado de X. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué hago? Está fácil. ¿Quién me dice? Si me entendieron lo que acabo de explicar, me van a dar la solución de eso. Una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos. ¿Por qué cubos? Perdón, en el cuadrado. ¿En dónde, Julián? En ambas, bueno, en paréntesis se puede y abajo también se puede. Pero yo solo haría una, nada más. Bueno, sí, la de abajo nomás. La de abajo nomás. Ajá, La de arriba no hay necesidad. exacto. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces sería coseno de X por seno de X. Pilas con eso, ¿no? Nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Aunque yo me hubiera ido de una vez por la diferencia de cuadrados acá. Es más sencillo, estuvo más sencillo este ejercicio. El del lado izquierdo. Seno de X, pero nos tiene que dar lo mismo. Si no nos da lo mismo, algo hicimos mal. O en el lado izquierdo o en el lado derecho. Sobre la diferencia de cuadrados, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Sería seno a la 2 de X más Muy coseno a la bien, 2 de seno a X la 2 y en el de otro X más paréntesis. coseno al cuadrado de X. Excelente, Ujú. gracias, Julián. Ese es con más. Ahora con el de menos, ¿cómo sería? Sería pues seno al cuadrado de X menos coseno al cuadrado de X. Exactamente, lo mismo que en el del más, pero la única diferencia es que en la mitad es un menos, ¿no? ¿Listo? Coseno al cuadrado de X y cierro. ¿Por qué solamente tenía que hacer la de abajo? Porque de una vez se puede eliminar, ¿sí o no? Sí, señora. Exactamente. ¿Y qué les quedaría arriba? Me dicen, Coseno por de favor. X. Seno de X sobre, pues ahí se puede eliminar de una vez, ¿no? Colocar el 1, Sobre ¿no? 1. Ujú. Aquí quedaría coseno de X por seno de X sobre 1 de una vez. Y me quedaría coseno de X por seno de X. Son dos maneras diferentes de hacer el mismo ejercicio, pero en los dos se utilizaron una diferencia de cuadrados. Ustedes se pueden ir por una o por la otra, como ustedes quieran. Lo que normalmente uno hace siempre es casarse con senos y cosenos de una vez y mirar qué se le sale. Pero para mí a veces es más largo porque si ustedes ven, está más sencillo este ejercicio que este. En mi concepto, no sé. Pero igual, lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahora vamos con otro. Vamos con una suma y una diferencia de cubos. Vamos a ver. Creo que en estos 8 minutos alcanzo a explicar eso. ¿Qué ejemplo es? 4, si no estoy mal. Normalmente siempre es suma, diferencia de cubos, factor común por agrupación y trinomios. Solamente faltaría explicar trinomios. Ejemplo número, si no estoy mal, número 4. Si no estoy mal, la verdad no me acuerdo qué ejemplo sea.
Seno al cubo de X. Más coseno. Yo solo explico estos casos una vez. Pilas con eso. Para los que no prestan atención. Seno de X más coseno de X más seno de X por coseno de X. Por coseno de X. Listo. Ustedes ven que ya no pueden hacer nada. Profe, ¿qué puedo hacer? Pues ustedes como tal pueden sumar, pero como tal no se les elimina nada. No se les elimina nada. O sea, ustedes pueden hacer la suma heterogénea, multiplicar este por este. Aquí les quedaría seno al cuadrado de X por coseno de X sobre seno más coseno, pero igual no se les elimina nada. Es porque ustedes tienen que mirar si existe otro caso de factorización. Si no estoy mal, si ese es el 5. Caso número 4. No, sí, caso número 4. Si no estoy mal, ya se me olvidó. Se llama suma o diferencia de cubos. O diferencia de cubos. Creo que ese ya lo había explicado en un taller, en un primero o Sí. segundo taller. La verdad no me acuerdo. Sí. Hagamos un ejemplo. La primera condición de una suma diferencia de cubos es que también debe ser un binomio. ¿Qué quiere decir eso? Dos términos. Cuando ustedes vean dos términos, piensan o diferencia de cuadrados o suma o diferencia de cubos. ¿Qué lo diferencia? La raíz cuadrada o el menos o el signo en la mitad. En este caso, debe haber, para que sea suma de cubos, debe haber un más en la mitad. Más en la mitad. Para que sea una diferencia de cubos, pues como su nombre lo indica, debe ser un menos en la mitad. ¿Listo? Debe tener un menos en la mitad. Menos en la mitad. Un ejemplo. Vamos a entrar a hacer un ejercicio. Ah, y la última condición, disculpen. Raíz cúbica exacta, ¿no? Esa es la diferencia entre la diferencia de cuadrados, valga la redundancia. Raíz cúbica exacta. Entonces acá ya no voy a buscar un número que multiplicado dos veces me dé ese número, sino multiplicado 3 veces. Y la otra condición es que se divide entre 3, ¿no? M a la 6 menos 8 n a la 3. Listo. Pregunta. ¿Son dos términos? ¿Sí o no? En este ejercicio de álgebra. ¿Sí o no? Sí, profe. No, profe. Contésteme, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Será que lo silencié? ¿Que Sí, no? señora. Listo, Señora. Gracias. ¿Hay un menos en la mitad? Sí, señora. Entonces, ¿qué sería? ¿Suma de cubos o diferencia de cubos? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Gracias. Diferencia de cubos. ¿Tiene raíz cúbica exacta? Pues un número que multiplicado 3 veces me dé 27. ¿Cuál sería? 3. 3. El exponente se divide entre 3. ¿Cómo sería? 3m a la 2. Gracias. A Walteros está yo no entiendo cómo repitió 3 veces octavos. Muy bien, Walter. Excelente. Raíz cúbica de 8. 2. 2. Dos. Raíz cúbica de n a la 3. N. 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 Excelente. N. Muy bien. ¿Cómo sería la respuesta a este ejercicio? Primero se coloca un paréntesis. Si aquí es diferencia de cubos, el primer paréntesis viene con menos. Entonces aquí sería 3m a la 2 de la primera raíz cuadrada, cúbica, perdón. Ahora la segunda raíz cúbica. Ese es el primer paréntesis. Lo voy a hacer al tiempo como si fuera una suma de cubos. También para que sepan cómo se coloca una suma de cubos. Entonces, la única diferencia entre la suma y la diferencia de cubos es el signo. En la mitad, en una suma de cubos viene más, ¿cierto? Entonces, pero es exactamente lo mismo. Raíz cuadrada de 27m a la 6 sería 3m a la 2. Raíz cuadrada de 8n a la 3 sería 2n. Y la diferencia entra en la respuesta también. Que acá el primer paréntesis no es negativo, sino va a ser positivo en una suma de cubos. ¿Listo? Y el segundo, los signos van a cambiar. El primero sí es normal, pero entonces siempre se coloca la primera raíz cúbica al cuadrado. 3m a la 2. A la 2. Voy a arreglar y me llevan al gimnasio. ¿Listo?
Cualteros, eso salió en el video. El signo de la mitad es positivo y se coloca la primera raíz cuadrada, que sería 3m a la 2, Lo siento. por la segunda raíz cúbica, perdón, que sería 2n, más la segunda raíz cúbica al cuadrado. Esa es la fórmula de una diferencia, de una suma o una diferencia de cubos. En este caso, el de la diferencia, primero se coloca la primera raíz cúbica con un menos en la mitad, el primero al cuadrado en el segundo paréntesis, eso me da 9m a la 4, ¿cierto? Luego, más la primera raíz por la segunda raíz cúbica. Entonces, ¿cuánto me daría eso? ¿Me dicen, por favor? 6. 6m a la 6m a la 2, 2n. más la segunda raíz cúbica al cuadrado, que sería 4n a la 2. 4n a la 2. En el del más es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar son los signos. En este caso, el primer paréntesis tiene un más. Aquí es exactamente lo mismo, que sería 3m a la 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero la diferencia es que aquí ya no es un más, sino va a haber un menos. 3m a la 2 por 2n más, es exactamente lo mismo, 2n al cuadrado. Y cierro. Entonces es la misma respuesta, lo único que cambia son los signos. En este caso, en una suma de cubos, aquí sería más, ¿cierto? Aquí sería más, aquí sí. ¿Qué hice? ¿Qué borré? Espérense. ¡Ay! Hizo borrar todo esto. Bueno, aquí sería más 2n, ¿cierto? Y aquí sería, en este caso sería 9m a la 4. ¿Y aquí qué iría? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no es 6m más 6m a la 2n, sino que 6. Menos. menos 6m a la 2n. Esa es la diferencia, valga la redundancia, entre una suma y una diferencia de cubos. Esto es una suma de cubos, ¿no? ¿Entendido la fórmula o alguien tiene alguna duda? Ni me están prestando atención, Ala. ¿Me pueden decir, Sí, por ahí está favor? Sí, bien. señoras, también. Está ¿Me bien. pueden decir, por favor, cuál sería la respuesta si me entendieron de esta suma de cubos? Sería, espérate. En un minuto se va a ir, por favor, se tienen que volver a conectar para terminar de explicar esto. Ok, profe. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pues sería seno de x más Seno de coseno de x, muy bien. x. Más coseno de x. En el otro paréntesis sería pues seno a la 2 de x Seno a la 2 de x, muy bien, Julián. menos Menos. seno de x coseno de x Por coseno de x, muy bien. Más que, más coseno al cuadrado de x. excelente, muy bien. Y esto sería una suma de cubos, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, en el ejercicio voy a reemplazar esa factorización que acabo de hacer, Julián, adecuadamente, súper bien, por el resultado. En este caso, arriba voy a colocar